¿Qué tal? Un día más de vida. Aquí les saluda Juan Marcelo. El día de hoy les quiero comentar esta reflexión. Está en el capítulo 2 de Samuel del 14 al 16. Este capítulo me llama mucho la atención porque sigue siendo una transición de lo que es el rey David. En anteriores videos aquí en mi canal de YouTube hemos podido observar cómo fue de que este personaje que es el rey David pasó de ser un pastor de ovejas a un rey que tuvo mucho notoriedad en esa época donde el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Y pues le voy a comentar lo que pasó, que es algo que me llamó la atención, y voy a finalizar con tres reflexiones que son muy importantes, porque yo considero que aplicar el conocimiento que la Biblia nos da, que es un libro que hace muchos siglos atrás, es conocimiento que no pasa. La palabra de Dios nunca pasa, y sobre todo porque la Biblia lleva muchos años, es un libro el más antiguo. Y después de haber leído muchos libros de educación financiera, reflexión de distintos eh, rubros como psicología, ventas, crecimiento personal, finanzas, para mí, y no sé si estén de acuerdo o no, pero para mí el mejor libro que he podido encontrar y que me ha ayudado mucho en el tema espiritual, en el tema económico y en absolutamente todo aspecto de mi vida ha sido la Biblia. Entonces voy a proceder a contarles este breve resumen, que comienza de esta forma. El rey, el rey David tenía inclinación por Absalón. Absalón era un hijo del rey David, uno de los hijos del rey David, que más adelante le voy a contar qué es lo que pasó. Pero aquí se menciona de que él tenía mucha inclinación por Absalón. Se podría decir que era como que su engreído. Entonces él tenía mucho sufrimiento por Absalón, que era uno de sus hijos. Entonces Joab, que era servidor del rey, al ver su sufrimiento, deseó enviar a una mujer astuta delante del rey, haciéndola pasar porque ella estaba de luto. Estando la mujer delante del rey, le dijo: «Oh rey, socorro». El rey le pregunta: «¿Qué tiene?». Y la mujer le dice: «Soy viuda, mi esposo ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y estando ellos en el campo, riñeron, y no habiendo quien los separe, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero». Así apagaron el ascua que me ha quedado, no dejando mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. El rey le entendió y la encubrió. Luego le dijo la mujer: «Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo». Y él respondió: «Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra». Y la mujer le dijo: «Te ruego que permitas que tu siervo hable una palabra a mi señor el rey». Y él le dijo: «Habla». Entonces la mujer dijo: «¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablas esto, si eres culpable de que tu desterrado no vuelva? Porque todos morimos y somos como agua derramada por tierra, que no pueden volver a recogerse». Es decir, que el daño ya estaba hecho, que ya la acción ya estaba hecho, y que por más que el rey haya actuado de esa forma en ese momento, él no podía remediar aquello de momento, pero todavía no daba como que, o no sanaba algo en su interior que había pasado, como hoy en día pasan muchas cosas en las familias, o cosas que en algún momento nosotros solemos decir hacia otras personas, o hechos que pasan pues muchos años y aún así todavía nos siguen afectando. Entonces dice: Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado». Esta parte es importante, y aquí he anotado una opinión, que aquí se habla hablamos de la justicia que para los ojos del hombre, y toda la malicia y los malos sentimientos que uno puede tener
pensamientos que buscamos afectar al agresor. Es decir, que somos unas personas que vivimos con mucha malicia, con muchos malos sentimientos, pensamientos a aquella persona que en su momento nos agredió, o de repente que nosotros hemos agredido a causa de que ellos nos hayan herido algo. Pero Dios utiliza estos problemas, estas situaciones, estos incidentes para no alejarnos, al contrario, acercarnos más a Él. Es decir, nos enseña el camino correcto aunque nosotros no lo veamos así. No nos habla de una sentencia de muerte por ese error, sino que de un perdón y de una nueva vida, una oportunidad de volver a empezar. Es un llamado de atención como un padre. En esta ocasión, cuando la mujer decide acercarse al rey David, lo hace porque Joab, que fue un general de su ejército del rey David, vio el sufrimiento como acabamos de empezar esta reflexión, vio el sufrimiento del rey David, su rey. Entonces él decide incitar a la mujer para que esta mujer astuta vaya delante del rey y le sugestione, busque la manera de influenciar en su opinión a través de una lección, porque la mujer le cuenta esta anécdota de que tuvo 2 hijos y entre ellos se mataron, pero esto era totalmente falso. Entonces la mujer utilizó esta lección falsa para incentivar al rey de que crea de que el rey es justo, pero en realidad no era justo porque él había hecho algo que te voy a contar. Por último, el rey le preguntó a la mujer si la envió Joab y ella respondió que sí. Entonces el rey la bendice y entendió que el perdón le haría libre al rey. Fue el mensaje de Dios a través de otras personas, es decir, Dios utiliza a otras personas de nuestro entorno, como en esta ocasión Dios utilizó a la mujer y a Joab para que les den libertad o por lo menos le dé esa paz que el rey David merecía. Y también el, eh, y también el entorno y buenas personas como Joab que que vieron el sufrimiento del rey y mandó al rey a Joab que trajeran al joven Absalón. Aquí también hablamos de lo que es el entorno y de las personas buenas que utiliza Dios, porque sobre todo creo que el entorno y las personas correctas, porque si nosotros nos rodeamos de personas que no nos incitan a hacer bien las cosas o de repente no están en un nivel en el que nosotros aspiramos o queremos llegar, pues definitivamente que en ese mundo en el que queremos salir de repente de una sociedad que está en drogas o de repente que están en alcoholismo, amistades que nos incitan de repente ir a las discotecas o a una vida alejada de Dios, pues definitivamente que nos va a costar y no son las personas indicadas o no están en la posición que nosotros queramos lograr o llegar, porque ¿qué nos pueden ofrecer esas personas? Lo único que nos van a ocasionar es que sean un atraso para nuestra vida y al contrario, en vez de acercarnos más a nuestras metas, a nuestros sueños, lo que están haciendo es llevarnos por un camino que no es nada bueno. Y si tú en algún momento has estado en esa posición, pues yo te invito a que tomes reflexión de esta que es la palabra de Dios, de esta reflexión que es muy bonita. Entonces, en capítulos anteriores lo que pasó fue lo siguiente, que Absalón, que es el hijo del rey David, con quien comenzamos esta lección, mató a su hermano Amnón como venganza por la violencia de su hermana Tamar. Es decir, Absalón, Amnón y Tamar eran hermanos. Y Amnón decidió cometer abuso contra su hermana Tamar. Y Tamar, al contarle a Absalón, Absalón lo que hizo fue llenarse de ira, de odio, y en su momento mató a su hermano Amnón. Es por eso que David había desterrado a Absalón, que era prácticamente uno de sus hijos, y sentía, después de tantos años, sentía lástima. Luego de cometer este asesinato, Absalón huye a Jesús y permanece exiliado por 3 años, ya que David no quería verlo, pero tampoco hacía nada para poder remediar lo que había pasado. El rey David era una persona que era el ungido prácticamente de Dios, de Jehová, pero pese a que pasó esto en su familia, en sus hijos, este problema, no tuvo tampoco el coraje o el arrepentimiento en algún momento después de los 3 años que pasó de poder tomar iniciativa para hacer volver a su hijo. Entonces,
Vamos a cerrar este video con 3 reflexiones. El primero es el llamado de atención y la prueba de Dios. En este caso, al ver el sufrimiento del rey David, Dios y Joab también, Dios utiliza a terceras personas o a personas cercanas para poder influenciarnos en nuestra vida y hacer que tomemos las decisiones correctas. Y no solamente utiliza personas, sino que Dios también a veces suele enseñarnos el camino correcto y Dios no nos enseña de la mejor manera, aunque eso creemos nosotros, ¿no? Porque a veces le pedimos paz, le pedimos que nos dé entendimiento, le pedimos que nos dé fuerza de voluntad o de repente que nos acerque más a nuestros sueños, a nuestras metas o a las cosas que verdaderamente en nuestro interior deseamos, pero en primeras instancias nosotros no lo entendemos porque pensamos de que es algo malo para nosotros. Un ejemplo puede ser una ruptura amorosa, de repente tu empresa quiebra, de repente te quedas sin dinero, de repente empiezas una nueva vida en un nuevo país o de repente no sé, vienes de una familia que está pasando por una situación complicada, la separación de tus padres, de repente estás solo en este mundo, cual sea que sea tu situación, tú de primer momento no lo vas a ver como una bendición, pero al pasar los años, 3 4 5 años, vas a entender de que todo ese proceso que pasaste para llegar a A, de A hasta C, has tenido que pasar por B y todas esas circunstancias y procesos y cosas que solamente tú en tu soledad o de repente las cosas que tú has pasado, depresión, abandono, tristeza, muchas lágrimas, ha sido porque Dios te ha querido librar de cosas muy graves para tu vida o quizá te ha enseñado el camino correcto. Porque si a veces entendemos y queremos algo y no nos sale como queremos, obviamente que la vamos a pasar mal, pero como Dios es un Padre justo y es un Padre que quiere lo mejor para sus hijos, no nos va a dar lo que nosotros queremos porque sabe que esos planes nos van a destruir a nosotros. El segundo mensaje que quiero compartirles es el entorno. El entorno es muy crucial en los resultados que nosotros llegamos a tener. Y lo otro es que al nosotros tener un entorno adecuado, no sé, voy a poner un ejemplo. Cuando nos rodeamos de personas que nos incitan a ir a la iglesia, o personas que nos incitan o son buenas amistades, lejos de adicciones, fuera de cosas negativas para nuestras vidas como no sé, podría ser discotecas, drogas, alcohol, que es lo más común hoy en día en jóvenes, pues al tener ese tipo de amistades, ¿qué es lo primero que nos van a decir en caso de que le contemos que estamos pasando por una situación difícil? Yo creo que lo primero que nos van a decir es que nos refugiemos en el mundo en vez de refugiarnos en Dios. O no creo que de esas personas pueda salir, oye, ¿sabes qué? Arrodíllate, coméntale a Dios tus problemas, que Dios es el mejor justo, es el mejor Padre, es la mejor persona en nuestra vida porque Jesús es nuestro amigo y también podemos en nuestras oraciones o antes de acostarnos confiar en Él. Y también de eso se trata, de poder confiar en las personas correctas y solamente eso va a pasar cuando tengamos un entorno, unas amistades correctas, una familia correcta. El tercer mensaje que quiero compartir es el perdón. El perdón es una oportunidad para volver a empezar, pero no te asegura que te vuelvan a fallar. Es algo bien importante esta lección. Es algo bien importante porque a lo largo de nuestras vidas, no sé la edad que tú tengas, pero a lo largo de nuestras vidas siempre nos van a pasar situaciones. Yo le llamo situaciones, hay algunos que le llaman problemas, le llaman algunas cosas que maldición, le llaman una mala racha, una mala suerte, pero yo le llamo es una circunstancia, es un incidente que solamente pasa, no sé, un mes, años quizá, pero al final todo pasa. Entonces a lo largo de nuestra vida son cosas que pasan y cuando pasan esas situaciones no reaccionamos de la mejor forma y a lo largo de nuestra vida también vamos pasando, a medida que crezcamos económicamente, nos van a ir pasando más situaciones y más y más y más y más problemas. Y si nos acercamos o queremos acercarnos más a Dios, de igual forma, la tentación va a ser mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, porque son rangos y niveles en el que ya no somos prácticamente carnalmente, estamos llegando a situaciones y a niveles espirituales donde solamente importa lo espiritual que es Dios y las cosas que Él quiere hacer con nosotros, aunque no lo veamos desde el principio, no lo veamos de esta forma porque todavía no estamos en esa conexión con Dios. Y cuando lleguemos a esa conexión con Dios o a esa vibración, en el tema energético también es cuestión de vibración,
de que ya estás libre prácticamente de miedos, de temores, de cosas que te alejan o de repente de preocupaciones que en algún momento eh, te limitaron a poder lograr tus sueños o metas o como ahora. Esto para mí, yo poder expresarme frente a una cámara, para mí antes era un desafío, pero ahora gracias a Dios que estoy enfocándome en trabajar mi ser, en trabajar mi físico día a día, en trabajar el tema espiritual, en trabajar mi mente, leyendo, compartiendo, es salir de mi zona de confort y quiera o no quiera, tarde o temprano al final de todos los intentos que llegues a dar tú en tu vida, alguno, de tantos los golpes que des al aire, algunos vas a tener que darlo en el saco de boxear. Y es lo mismo aplica para todo en la vida. De tantos negocios que tú pongas en este mundo, uno de esos va a tener que despegar. De tantas veces que intentes en tus oraciones curarte de tu salud, sanarte de alguna enfermedad, lo vas a hacer porque se trata de ser resiliente, se trata de ser constante y tener una disciplina que Dios va a conocer y conoce desde ya tu sufrimiento y las cosas que tú le pides. Y eso tiene que ser tu prioridad y tu fe y tu mentalidad tiene que estar enfocada en eso, de que no importa lo que pase, si caes 7 veces te tienes que levantar 70 veces 7. Y eso es precisamente lo que habla la palabra de Dios. Van a haber ocasiones que nos van a fallar personas y vamos a volver a confiar y nos van a volver a fallar porque al final estamos confiando en las personas y todas las personas somos imperfectas, no existe perfección en este mundo, el único perfecto es Dios, entonces no podemos poner nuestra fe en las personas ni nuestra confianza, tenemos que poner en la de Dios. Y como dice en la palabra de Dios también, maldito el hombre que confía en otro hombre. Cuando, ya voy a acabar con esto, cuando hay personas que de repente pasan por un episodio de estafa o de repente una persona que era muy familiar tuyo o una persona que en algún momento pensaste que te amaba de verdad como una relación, a ti nadie está obligado a entrar en una relación o nadie está obligado a que tú confíes en una persona. A nadie, absolutamente, todos lo hacemos por voluntad propia. Pero ¿qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a que esa confianza que tú pones en esa persona es porque tú en ese momento te estabas actuando de corazón. Más allá del resultado que vaya a pasar mañana, más tarde o dentro de 5 años o 2 o 3 años o sea el tiempo que pase, tú no te puedes sentir culpable por lo que haya pasado, sino por lo que ha pasado en ese momento. O sea, es decir, que en ese momento era lo que tú querías y por ello tú te tienes que sentir feliz y agradecido. Pero no pretendas que porque haya acabado mal o no se haya dado como tú quieres, ya es un desperdicio o un episodio malo en tu vida, no. En esto también se basa lo que es el estoicismo, en poder enfocarnos en vivir un día a la vez, en vivir en el presente. Como dice Memento Mori, que solamente, ¿qué harías si te enterarías tú que tienes 5 minutos de vida? Yo creo que dejarías atrás todo ese rencor, todo ese odio y volverías a confiar. Y mañana igual, y pasado mañana igual. Tenemos cada 24 horas, todos los días, todos los años, y pues confiando en Dios sobre todo y no en las personas, las cosas se van a ir dando. Y si esa relación no funcionó, y si ese negocio no funcionó, y si te estafaron, pues ya vas a ir desconfiando de las personas y vas a ir poniendo tu confianza en Dios. Y eso es lo primordial para esta vida, poner la confianza y la fe y el foco en Dios. Así que este episodio está en 2 de Samuel del 14 al 16 y te invito a leerlo y si tienes por ahí un mensaje o alguna reflexión, pues házmela saber y ahí compartimos. Estamos para compartir la palabra, compartir pensamientos y si yo lo vi desde este punto de vista y tú lo viste desde otro punto de vista, también me lo dejas y yo voy a estar leyendo los comentarios. Así que bendiciones en su vida y recuerden que hoy es el mejor día de mi vida.